Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a los jueves de MIT, esta iniciativa que hemos creado y que estamos tocando actualmente los temas de inteligencia artificial. Muchas gracias a todos los que se unieron y sobre todo muchas gracias a el doctor Adolfo Guzmán, quien es un ingeniero en comunicaciones y electrónica de la Escuela Superior de Ingeniería y Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional, y después obtuvo su maestría y su doctorado en Ciencias de la Computación en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT. Fue profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica del MIT, del Departamento de Inteligencia Mecánica de la Universidad de Edimburgo, del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, donde fundó la maestría y el doctorado en computación del Instituto de Investigación en Matemáticas Aplicadas y Sistemas de la UNAM. El doctor Adolfo Guzmán, además de pues todas estas credenciales que les acabo de platicar, es pionero en Computer Vision. Si muchos no saben lo que es Computer Vision como soy yo, es cómo identificar imágenes, ¿no? Con las computadoras. Y además, muy orgullosamente, y él realizó su tesis para el doctorado en inteligencia artificial en el año 1979, y su tesis estaba enfocada en el reconocimiento de imágenes en 3D. Nuevamente les agradezco mucho a todos que nos acompañen y les cedo la palabra al doctor Adolfo Guzmán. Gracias. Bueno, voy a compartir pantalla entonces. Miren, vamos a hablar de algunos problemas y cómo se resuelven en la computación, pero antes un poquito de contexto. Yo estoy en el Centro de Investigación en Computación. Este centro ya tiene 27 años de fundado, lo fundó el presidente Zedillo, yo fui el director fundador, duré 7 años ahí y luego ya me bajé del caballo. Tenemos 62 profesores, más o menos 300 alumnos, son alumnos de maestría y de posgrado, no hay licenciaturas, hay 3 licenciaturas en el Politécnico de Computación, además hay una licenciatura en Inteligencia Artificial y una licenciatura en Ciencia de Datos. El centro desde su fundación ha graduado como a 1000 personas. Y trabajamos en hardware y software. Todos los estudiantes tienen beca, es un centro de competencia internacional con CONACYT, inclusive tienen apoyo para que los muchachos vayan a estancias cortas ¿Y qué hacemos? Pues hacemos investigación pura, hacemos investigación aplicada y transferencia de tecnología y enseñanza, pues, graduamos personas, colaboramos con quien se deje. Tenemos proyectos acabamos de terminar un proyecto con el MIT, con el Laboratory of Institute of Medical Engineering and Science, en fin. Y estos son algunos de nuestros laboratorios. Este laboratorio hace hardware, diseñó un procesador que va a apoyar a la Unión Europea, porque la Unión Europea se quedó sin su procesador, porque el procesador de la Unión Europea era británico, pero el Gran Bretaña se salió de la Unión Europea. Hay procesamiento de señales, robótica, ahí hacen bastante visión, en fin. Tenemos un laboratorio para manejar lenguaje natural, o sea, español, inglés. Hay un laboratorio de seguridad informática, ciencia de datos y tecnología de software. Y lo que hacemos, pues, análisis. Los datos hablan, pero hay que saberlos escuchar. Y se escuchan con tecnología de inteligencia artificial, de minería de datos. Ese es nuestro laboratorio.
Este, y pues el trabajo que hacemos sirve para saber lo que está pasando. Una empresa bien organizada, una organización bien hecha, este, re- registra lo que le pasó y esos registros es su historia. O sea, los datos ahí están y conviene analizarlos para ver qué pasó, qué hicimos bien, qué hicimos mal y cómo predecir el futuro. Cómo... Ok. ¿Qué es la inteligencia artificial? Pues son programas, mecanismos, una ciencia, si quieren, que muestra comportamiento que se supone que es inteligente. Visión, análisis de imágenes, aprendizaje mecánico. De unos ejemplos quiero aprender aprendizaje profundo, redes neuronales. Todo eso es parte de la inteligencia artificial, el lenguaje natural, o sea, inferencias, planeación, recomendadores, chatbots, avatares, robótica. Tenemos un laboratorio de robótica. Entonces, eso es la inteligencia artificial. Y la ciencia de datos, pues son métodos para entender mejor los datos, para ver qué nos dicen, analizar los datos, para torturar los datos hasta que confiesen, decía Luis Carlos Molina. Los datos nos quieren decir cosas, pero hay que saberlos escuchar. Esos son otros nombres de la minería de datos, de la ciencia de datos. Data Science, Big Data, Business Intelligence. Ok. Ahora voy a ver algunos proyectos que se han hecho, que se están haciendo. Bueno, hay muchos datos y cada vez va a haber más. Y es barato usarlos, procesarlos, guardarlos, almacenarlos, transmitirlos. Ha bajado mucho estos costos. Existe la tecnología, se usa estadística, se usa minería de datos, se usa inteligencia artificial y existe la necesidad. Queremos saber qué opinan de mí, qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, qué opinan de nuestro presidente López Obrador en fin. Entonces, es un área en expansión. Está comenzando, pero es un área en expansión, es un trabajo bien remunerado. Ese es nuestro laboratorio y voy a ver algunos detalles. Arturo Heredia estudió los exámenes de matemáticas de los muchachos de secundaria de las pruebas Scale para ver qué características de o sea, se le hacen, aparte de cuánto sacó en matemáticas, se le hacen preguntas del contexto personal. Eres hombre, vives con un solo padre, con un solo progenitor, el contexto familiar, cuántos hermanos tienes, la casa tiene piso de tierra, piso de cemento, tienes internet, tienes computadoras, el contexto escolar, la escuela tiene techo, tiene electricidad, hay un solo maestro desde el primero hasta el sexto año, todas esas cosas, y con eso se trata de ver qué variables inciden en que la gente esté bien. Si ustedes saben, bueno, nosotros sabemos que en matemáticas no andamos bien. Pero entonces, bueno, dice, pero ¿por qué? Ese es el estudio que hizo Arturo. Y se usa clasificadores, o sea, y también usa clustering, aprendizaje no supervisado, hacer grupos de estudiantes y ver sus características comunes. Miguel Castillo analizó los datos de los delitos que se cometen en la Ciudad de México en los últimos 2 años y su trabajo es como Waze o como Google Maps, que hace trayectorias seguras. Yo quiero ir de este lugar a este otro lugar. Muy bien, pero vas a ir caminando, en bicicleta, en transporte público, en taxi. Eres mujer, a las 11 de la noche vas a viajar, en fin de semana, en quincena, y todo eso nos da idea, bueno, el programa de él traza trayectorias seguras, porque si usamos Waze,
A veces nos mete por laberintos que, híjole, dice uno, no debía de meterme por aquí. Entonces es interesante. Ok, ¿qué más? Aquí se usa aprendizaje no supervisado, y también, bueno, también se llama clustering, agrupamiento. Miren, este es un trabajo interesante de Juan Rivero. Juan Rivero hace protocolos para equipo clínico. Cuando los laboratorios Chopo o los laboratorios que sea compran un nuevo equipo, necesitan conectarlo con su software. Y esa conexión es un protocolo. El software del laboratorio le dice al aparato cómo vienen las muestras, quién es la muestra primera, de qué es, de qué paciente es, qué exámenes se le van a hacer. Este protocolo es un protocolo de enlace, se llama, y se usa el estándar ASTM. O sea, pues es un lenguaje, que es ASTM. Y Juan Rivero hace estos protocolos y un protocolo dura 4 o 6 meses y es tiempo perdido, vamos a decir, porque mientras tanto el aparato pues, se tiene que usar de manera manual. Entonces nos conviene que el protocolo salga rápido. Entonces se le ocurrió a Juan, bueno, ¿por qué en vez de que yo haga el protocolo, hacemos un programa que haga los protocolos? Y entonces pues ya probablemente sea más rápido. Entonces, ese es el equipo a instalar. Se ven cuáles equipos se parecen a ellos y se ven sus protocolos. Y de ahí se hacen un par de protocolos candidato, ¿ok? Y luego esos protocolos se van probando y se prueban con un simulador. Entonces, este protocolo se lo metemos al simulador y le pasamos instrucciones. Son instrucciones sencillas porque pues, la máquina esta entiende código binario. ¿Ok? Entonces, esa es señal, dice bueno, dice el simulador, ya te entendí. Ajá, ese es el nombre del paciente. Ok, lo que sigue, ya te entendí. Esta es la prueba que le vamos a hacer. Lo que sigue, no te entendí. O sea, el equipo simplemente dice AC o NAC. Y entonces, bueno, dice, pues voy bien en el protocolo, pero aquí me atoré. Vamos a hacerle algún cambio, vamos a ver qué dicen los candidatos, qué dice el ACTM, el estándar, el lenguaje, y finalmente se obtiene un protocolo. Ese protocolo ya es preciso, ya trabajó bien en el simulador y ahora hay que probarlo en el equipo. El equipo es caro, normalmente me lo prestan, bueno, a Juan a las 2, 3 de la mañana. Entonces, ese es un trabajo interesante que ahorra mucho tiempo y tiene a Juan más descansado o más ocupado si le llega más. Ok, este, ¿cuál es el trabajo? Pues la generación de texto de texto, de protocolos, generar otros protocolos y luego probarlos. Y también ver cuáles son los equipos que más se parecen. Ok, Benina, esta muchacha trabaja en el Politécnico, en la ESIME, bueno, ella se graduó en la ESIME, y es la persona que más sabe en el Politécnico de qué equipos hay a la venta, las capacidades, el último grito de la moda, las ofertas, los proveedores, lo que ha funcionado mal, y cómo lo sabe ella. Pues tiene que ver un montón de páginas web de que todas las mañanas es su trabajo, estar viendo precios, tomando nota, etcétera. Entonces dice Melina, bueno, la dirigió Jesús Olivares, ¿por qué no hacemos un programa que visite las páginas web y que me haga un resumen de cada página web? ¿Ok? Ahí está. Entonces lo que necesito es una ficha técnica de cada equipo. ¿Ok? Bueno, eso le simplifica la vida a Benina. De todas maneras, ella tiene que visitar las páginas. Pero claro, estos resúmenes, pues me dan una mucho mejor idea o sea, tengo un ayudante, cuando llego a mi oficina, ya está, ya el resumen no sé. Bien, es análisis de texto, es español y es un español limitado.
habla de megabytes, habla de monitores, habla de pantallas. Pero claro, el problema es que son muchas pantallas, muchas páginas web y están cambiando, o sea, no siempre se mantienen. Y luego hay letra chiquita, hay descuentos, en fin, es un trabajo interesante. Ella, pues, ya terminó. ¿De qué temas habla un documento? Miren, las palabras son ambiguas, ¿ok? Una misma palabra puede representar varios conceptos. Los conceptos no son ambiguos. El concepto animal cuadrúpedo que relincha. Te perdimos en sonido, Adolfo. Parece ser que tuvimos una pequeña falla técnica con el sonido de Adolfo. Se va a volver a conectar. Gracias por su paciencia. Gracias a ti. Veo que Adolfo ya está de regreso. Adolfo, nada más necesitas quitar el mute y te vamos a escuchar de nuevo. Doctor Guzmán, activar el micrófono. Y volver a compartir pantalla, Adolfo, por favor. Adolfo, veo que estás ya de regreso. No, para quitar el mute, nada más presionas el botón de abajo. Ahí ya está. Ya regresé. Listo. Y me está hablando Raúl Miranda, ya no le voy a hacer caso. Vamos a volver a compartir pantalla. ¿Dónde está esto? De izquierda a derecha debería ser el... Sí, pero dice que el anfitrión inhabilitó la función de compartir pantalla. Déjame checo. Ahorita te hacemos host. Disculpen esos problemas de conectividad. Adolfo. Ok. Fer Sánchez, ¿tú podrías? Bueno, ahora sí, vamos a compartir pantalla. Ajá, entonces vimos lo de Benina, cómo trabaja, hace un resumen, el software y le ayuda.
No es perfecto el resumen, tendrá un 20%, 15% de errores. Bueno, por eso ella tiene que revisar lo que el programa hace. ¿Ok? Y es un trabajo de análisis de texto. Ok. ¿De qué temas habla un documento? Los documentos, digo, los conceptos son ambiguos y a su vez un mismo concepto tiene varias palabras. O sea, una cosa son las palabras, que es como se expresa una idea en español, en inglés, y otra cosa son los conceptos. Los conceptos no son ambiguos. Entonces, los conceptos forman árbol. Guarache, sandalia, mocasín son hijos de zapatos, son tipos de zapato. Zapato es hermano de camisa, de pantalón y su papá es prenda de vestir. Se forma un árbol. También las acciones, los verbos forman árboles. Entonces, vamos a desambiguar contando conceptos sobre el árbol de conceptos, no sobre el árbol de palabras. Entonces, por ejemplo, este texto está hablando de Saturno. ¿Qué será Saturno? Pues es un dios romano. La idea, vamos a pasar de izquierda a derecha, analizando cada palabra. Muchas palabras no tienen mucho significado, no tienen mucho contexto. Es el sexto, ¿ok? Entonces, Saturno puede ser un equipo de fútbol, un cuerpo astronómico, un dios romano. Bueno, entonces lo que hacemos es que la palabra vota por esos tres. Dice, pues yo no sé cuál sea, voy a votar por los tres, ¿ok? Y luego vemos a Sol, pues Sol es una cerveza, pero también es un cuerpo astronómico, vota por los dos. Júpiter es un dios romano. Bueno, pues vota por el dios y vota por un ser astronómico, la Tierra, Saturno. Entonces se van analizando las palabras y se van acumulando los votos sobre el árbol de conceptos y los votos se propagan. Bien, aquí tenemos un texto tomado de la vida real. De hecho, narra una historia real. Es una muchacha guapa que es española y llegó a Londres, se hizo mujer, era muy atractiva y entonces un amante iraquí se la amarró, ¿ok? Pero murió el muchacho, el señor, y María Antonieta, ahora cambió su nombre y se llama Bienvenida Pérez. Se inventó un trabajo de diseño y confección en Dallas y, empezó a trabajar y se codeaba con las damas de la aristocracia y ya estaba en reuniones, en ellas conoció a Sir Anthony Book y con él se casó. Entonces ya es Lady Bienvenida Book, ¿ok? Pero se aburría también un poco, entonces dice, bueno, voy a tener un amante. Y nada, se amarró a nada menos que a Sir Peter Harding. Este hombre es un militar, era el ministro de defensa de la Gran Bretaña. Y el caso es que después se hizo un escándalo porque se descubrió este problema. Su marido se divorció de ella. Sir Peter Harding tuvo que dimitir y hasta había sospechas de que él, como había tenido un marido iraquí, a lo mejor Irak ya conocía algunos secretos militares. Bien, entonces, ¿qué hizo Clasitex con este texto? Pues dice, ¿de qué habla? Pues habla de Inglaterra, de un escándalo sexual, habla de amor y pasión, habla de España. O sea, estos son los votos que se acumularon y esos son votos más ruidosos, más si se vota por algo que no es, por ejemplo, se votó por fútbol, soccer, bueno, pues ese es ruido, ¿ok? Ese es un método interesante porque desambigúa las palabras, las transforma en conceptos, pero realmente no está desambiguando. O sea, oye, Guzmán, ¿tú por quién vas a votar? ¿Por Morena, por el PRI, por el PAN? Híjole, pues no sé, pues voy a votar por los tres y la mayoría va a ganar, ¿ok? Entonces, esa es la idea de Clasitex.
Y lo sorprendente es que funciona, pues funciona para ver de qué temas habla un documento. Bien. ¿Cómo medir la confusión si uso un concepto en vez de otro? ¿Cuál es la capital de Alemania? Berlín. ¿Y si digo que es Frankfurt? Bueno, es un pequeño error, es una ciudad alemana, pero no es la capital. ¿Y si digo que es Madrid? No, pues es un error más grande. ¿Y si la capital de Alemania es África? No, pues eso, ¿Y si la capital de Alemania es Salchicha? O sea, se está viendo que la diferencia el tamaño del error, el tamaño de la confusión. Entonces la confusión se puede medir sobre el árbol de conceptos que ya vimos. ¿Ok? Dame una cerveza Corona bien fría. Si me la dan, perfecto, no hay confusión. Si en vez de la Corona bien fría me dan una carta blanca, bueno, hay un pequeño error. Y si me dan una Pepsi Cola, el error es más grande. Y si me dan mole, entonces esas trayectorias nos dicen qué tan cercano está la respuesta a la respuesta correcta. Pero la función no es simétrica. ¿Ok? Si pido un mexicano y me dan un oaxaqueño, no hay confusión. Si pido un oaxaqueño y me dan un mexicano, pues la confusión depende de la proporción de cuántos habitantes hay, en fin. Entonces, hay que tener cuidado con esto. Bien. Entonces, así se cuantifica la confusión y es útil para analizar texto. Es parte de la inconsistencia. ¿Cuál es el largo de esta mesa? Bueno, pues pues si hay varios números, varias mediciones, se toma el promedio, se toma la varianza, o sea, con números no hay problema. Ahora vámonos con palabras. ¿Cuál es la mascota de Juan? Pues si dicen que Juan tiene un Doberman, tiene un perro, tiene un animal, o sea, varios observadores van a tratar de ver cuál es la mascota de Juan. Entonces hay un conjunto de observaciones, ya no son mediciones. Y algunos son outliers, son datos anómalos. Dicen que Juan tiene una iguana. Entonces, bueno, ya vimos varias observaciones, ya mandamos varias personas a ver cuál es la mascota, pues. Bueno, pues hay que tomar el promedio. Ah, caray, pero vamos a promediar manzanas con peras. Pues sí. Entonces, vamos a agarrar el concepto que minimiza el descontento. O sea, si yo digo que yo, observador, dije que la mascota de Juan era un animal y la respuesta, el centroide es un perro, bueno, yo estoy de acuerdo, sí, es un animal. ¿Ok? Entonces el descontento se mide usando la confusión que ya vimos. Y el valor de este valor, el mínimo, es el valor de la inconsistencia. O sea, ya las afirmaciones no son ciertas o falsas, sino son algo falsas o bastante verdaderas. O sea, la inconsistencia es un número, ya es un número entre 0 y 1. Ok, Siemens nos puso este reto, dice, dime algo sobre computer tomography que yo no sepa. Bueno, Siemens hace esos instrumentos, debe saber bastante sobre, los vende. Entonces, Salvador Toledo se puso a analizar una gran cantidad de artículos técnicos manuales sobre tomografía. Y entonces halló las relaciones interesantes, halló conclusiones, pues cosas interesantes. Y luego, bueno, y también esta chica Idailid Rivera, ella se graduó en el Tecnológico de Monterrey, analizó 10,000 artículos sobre fútbol en español, y también halló, pues haya estas ontologías, estos árboles de concepto que nos permiten descubrir cosas novedosas. Mucho de lo que haya ya se sabe. ¿Ok? Ese es análisis de texto y se hacen estas ontologías, se hace estas gráficas sobre. Bien, Luis Chang analizó cadenas del ADN
Miren, esas cadenas están formadas de 4 moléculas, de 4 bases, y son 4 letras, pero son cadenas muy largas. Y halló los motifs. Cuando en una cadena de ADN hay un gen, adelante de él hay un motif que le dice a la máquina reproductora que adelante hay un gen que va a producir ojos negros o va a producir 4 patas. O sea, esos genes tienen una expresión en el genotipo. O sea, va a salir, ¿de qué color va a salir la iguana? ¿Ok? Pero el problema es que las cadenas son muy grandes y los motifs que nos dicen dónde están los genes, no son iguales. Son cadenas más cortas de letras. Entonces hay que andar buscando cadenas entre millones de palabras, pero esas cadenas no siempre son las mismas. En fin, es un trabajo de bastante análisis de datos, de regresión, de clasificación. Y eso lo hizo Luis con la colaboración del doctor Mayen, que es de la Universidad Iberoamericana. Y es análisis de texto, y son 4 letras nada más. Bien, Ana Berta Cruz, bueno, ella analizó el firmamento del hemisferio sur. Le gustaba la astronomía, la mandamos a un observatorio que está en Chile, ahí se trajo las imágenes del firmamento nocturno del hemisferio sur durante 2 años, cantidad de imágenes, y cada imagen pues tiene bastante información. Entonces hay que ver dónde están las estrellas que cambian su luminosidad muy rápido. Y bueno, aparentemente es un problema sencillo porque, pues, fíjate en esta imagen si no ha cambiado y en la siguiente imagen si ya cambió, pues ese es un buen candidato. Pero, oh sorpresa, compañeros, todas las imágenes, todos los objetos cambian todas las noches, pero no es cierto. Lo que pasa es que la atmósfera absorbe de manera distinta, pasa una nube, está lloviendo, entonces, es un problema de filtrado sobre todo, de quitar el ruido para ver lo que está detrás. Es un filtro multiplicativo y hay 3 tipos de supernova que encontró esta mujer, Ana Berta. Y luego resulta que un astrónomo dijo, no, Guzmán, no son supernovas, son candidatos a supernovas, porque para que una estrella sea considerada como supernova, pues necesitamos hacerle más estudios. Entonces, pues halló más de 10,000 candidatos, pero se van a quedar en candidatos hasta que alguien verifique si es cierto. Bien, Alejandro trabajó con unos 5,000 pacientes, bueno, datos de 5,000 pacientes que se les dieron 3 tratamientos modernos. Y la idea es decir, bueno, ¿cuál de estas drogas, cuál de estas medicinas produce mejor, le sirve mejor a qué tipo de paciente? Entonces, tenemos un problema de clasificación. Hay que clasificar a los pacientes en los tipos, ¿ok? Y entonces, pues, al principio no se distinguían. Aquí se usó la técnica de componentes principales. Y pues, bueno, le dijimos a Alejandro, pues sigue trabajando, muchacho, porque todavía están revueltas las clases. Y ya después ya las halló. O sea, hallando los eigenvalues, los eigenvectors de la matriz de covarianza, se puede saber más o menos a qué tipo de pacientes les cae mejor la medicina A o la medicina B. Bueno, y es análisis de componentes principales. Es una técnica matemática. Javier Arellano, ese es un problema. Él estaba trabajando en España, es un alumno nuestro, lo mandamos un año allá. Tenemos automóviles que quieren estacionarse en el centro de esta ciudad y hay ciertos estacionamientos, parking lots, pero necesitamos mandar a los carros al estacionamiento más cercano. Entonces es un problema de minimización y se usó la técnica de algoritmos genéticos, esa técnica de la inteligencia artificial, ¿ok? Hay
por ejemplo, si hay 100 carros, bueno, vamos a suponer que hay 100 lugares de estacionamiento, entonces este carro se le asignó a este lugar. Ajá. Entonces asignan a lo menso y se mide el error. No, dice, pues la función pues es muy malo. Ok, dice, vamos a cambiar los carros y usan las técnicas que usan los cromosomas. Mutan o se combinan. Los papás buenos, los carros que ya estuvieron en un buen lugar, se llaman cromosomas, estas cosas. Ok, esos cromosomas dan origen a nuevos hijos. ¿Ok? Y entonces, pero se conservan a los padres buenos. Es un criterio elitista. De manera que conforme se van haciendo generaciones de hijos, nietos, bisnietos, se va mejorando la población. O sea, se va mejorando el ajuste de carros a sitios de estacionamiento. Es un algoritmo evolutivo, así se llama. Ok. Arturo Morales. Bueno, él estudió los apoyos que da el gobierno federal a, pues, a personas mayores, programa Bienestar, programa Prospera, programa Procampo, adultos mayores, a estudiantes de CONACYT, en fin, pero hay ciertas anomalías. Bueno, los apoyos se dan si la persona que los recibe cumple con ciertos criterios, pero hay personas que no cumplen y lo reciben. Entonces son anomalías. Bueno, pues ponte a estudiar los datos de los programas de apoyo y fíjate cuáles personas cumplen. Ahí se usaron datos de INEGI, de población, para saber cuáles son las anomalías y en qué tipo de programas de apoyo hay más anomalías. Okay. Doctor Guzmán, le quedan 3 minutos y luego comenzamos con preguntas y respuestas, a menos que se quiera extender Este va a ser el último, entonces. Aquí Perfecto. trabajamos con el Instituto de Ingeniería Médica y Ingeniería y Ciencia Médica del MIT, analizando señales de los teléfonos celulares. Fíjese que un teléfono celular sabe dónde estoy, qué tan rápido me estoy moviendo, la iluminación, si estoy hablando por teléfono, el bloqueo, o si estoy usando redes sociales. Y esto sirve para detectar el estado mental de la persona que lo está usando. ¿Ok? Si tiene depresión, se comporta de cierta manera. ¿Ok? Y eso el celular lo dice. Esas son señales pasivas. Si tiene ansiedad, si tiene estrés, si tiene esquizofrenia. Entonces hicimos varios trabajos junto con este instituto. Se llama agrupamiento de reconocimiento de patrones y son números, es regresión. Caray. Aquí hubo 3 tesis de maestría, no salieron sus nombres, pero aquí están arriba. Uno fue Abraham Larrazolo, otro fue Brandon Barrera y otra chica que se acaba de graduar es Saraí Roque. Bueno, pues con esto terminamos. Digo, hay más de qué platicar, pero ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, doctor. Oiga, pues muy interesante y tanto se menciona que no hay tecnología avanzada en México e investigación. Aquí está un buen ejemplo que gracias a usted sí se ha hecho. Doctor, de las preguntas que estuvieron llegando en los formularios, ¿sería usted tan amable de responder algunas que usted ya conocía? Sí, escogí varias y las otras las puedo responder por escrito y enviárselas. Por ejemplo, ¿cómo comenzaste tus primeros pasos? ¿Cómo comenzar tus primeros pasos en ciencia de datos? O sea, es una persona que quiere comenzar. Bueno, les voy a dar el camino completo y el camino sencillo. El camino completo es, primero tienes que conocer con soltura cómo manejar bases de datos relacionales, porque vas a manejar con bastantes datos. Y es útil tener algún lenguaje de programación. Si quieren, déjenme compartir la pantalla para que estoy leyéndola. Y
Y a lo mejor hay que hacerla más grande. Ajá. Entonces, conocer con soltura base de datos, saber programar en un par de lenguajes, el que sea. Y luego seguir este libro. Inclusive estoy dando la liga para los que, ¿ok? Y luego hay muchas herramientas libres. Weka, Tableu, Nime, hay una gran cantidad de, ¿ok? Ya con los conocimientos de ciencia de datos, de minería de datos que da el libro, y con esto podemos trabajar bien. Y el camino superficial, si tienes más prisa, pues usa las herramientas, ¿ok? Sin que nadie te enseñe. Usa el serrucho, pues te vas a tener topes. Y cada vez que tienes algún problema, lee el libro, ¿ok? Y vas a seguir necesitando 1 y 2, vas a seguir saber usar, sobre todo usar las bases de datos. Bien. ¿Qué es lo que más le interesó en su carrera? Pues a mí me interesó ser ingeniero, o sea, porque nosotros resolvemos problemas útiles o interesantes. Y al conocer la computación, pues eso me facilitó el trabajo. Cuando estaba en el tercer año de la carrera, eran 4 años, entré a trabajar medio tiempo en el Centro Nacional de Cálculo. En ese entonces teníamos la máquina más grande de América Latina. Entonces llegaban personas de otros lugares, de empresas, del gobierno, a usar la máquina. Y eso, nosotros éramos los programadores. Y entonces pues, teníamos que trabajar en problemas nuevos. Claro, estaba el usuario que nos guiaba. ¿Ok? ¿Cómo era el ambiente académico en el laboratorio de Minsky? Esta es una cosa interesante. Todos trabajábamos duro. Las profesores, los research assistants, yo era research assistant, había teaching assistants y había staff. Había personas que manejaban las máquinas, los hackers. ¿Ok? Siempre había gente trabajando. Había gente trabajando de día y de noche. Había staff que prefería trabajar en la noche. Todos eran muy buenos o se creían muy buenos. El más pelón tenía trenzas, disque. Ahora, en particular, yo era muy preguntón y les preguntaba a mis compañeros de trabajo, a mis amigos, había mexicanos, había latinos, a los compañeros de los cursos, a los teaching assistants, o sea, quien se dejara. Y así aprendí cómo varias personas abordan los problemas o sea, ves torear a varios toreros, te da buena idea. La desventaja es que también a ti te van a preguntar. Entonces, bueno, eso podría ser una ventaja también. Tienes que ayudarle a las personas a resolver problemas que para ti no sabían. ¿Ok? En cuanto a Marvin Minsky, él se quedaba hasta la tarde, se quedaba de noche. Era bastante amable, pero parecía terco, parecía descortés, porque lo que pasa era que se aburría pronto. A los 5 minutos de estar platicando con uno, ya, híjole, son preguntas novatas, ¿ok? Su virtud era que tenía una mente muy rápida, un procesador de gran velocidad. Entonces, si le preguntaba, ya sabía la respuesta a la pregunta 1, ya sabía que ibas a hacer las preguntas 2 y 3, y ya sabía qué responderte. Entonces se aburría, pues es una persona que está jugando ajedrez con un novato, y dices. Bien, entonces, ¿cuál era la solución para sacarle provecho a Minsky? Ir bien preparado. La pregunta 1 se la preguntas a alguien más junior que te ayude y te va a dar una solución imperfecta. Y luego vas con las preguntas 1 y 2 a alguien más senior, ¿ok? Y que te van a dar mejores respuestas, ¿ok? Y entonces ya vas con Minsky, con Arvin, y le preguntas la 1 y cuando te dice la respuesta 1, le dices, no, sí, eso está bien, pero no va a funcionar por tal razón. Entonces le metes la pregunta 2, etcétera. Entonces estás viendo cómo trabaja su cabeza, estás viendo cómo funciona un genio en operación, ¿ok? Entonces la solución para no tener a este hombre aburrido es ir preparado con preguntas encadenadas y las respuestas imperfectas obtenidas.
Entonces eso me ayudó bastante. ¿Podríamos tomar hoy en día la respuesta de la inteligencia artificial como algo seguro para nuestra toma de decisiones? La respuesta es no, en general no. Si son clasificadores y si son regresores, o sea, los clasificadores predicen una clase. Dice, este va a ser deportista, este va a ser buen pagador, y los regresores predicen un número, ¿ok? Es el número de años que vas a vivir, ¿ok? Eso se les puede calcular su error, ¿ok? Se les puede calcular su exactitud, que es su porcentaje de aciertos, ¿ok? Y normalmente tienen un porcentaje aceptable, 90%. Se equivocan una de cada 10 veces. Se puede controlar su exactitud si le enseñamos, si lo entrenamos con más datos. Las herramientas que generan texto son bastante mentirosas. No es que sean mentirosas, es que inventan cosas y no se dan cuenta que están inventando. Entonces hay que desconfiar de todo, pero más de estas. Desconfiar de las respuestas, verificar, dudar. Imagínense que estamos hablando con el brujo de Catemaco. Pues ese brujo es una persona muy sabia, pero pues será muy sabio, pero no le voy a creer todo lo que me diga. Ok. Bueno, pues ya acabé. Muchísimas gracias, doctor. Qué interesante. Teníamos una pregunta acá en el tintero, si eres tan amable. En el ejemplo de la clasificación del texto, bajo qué lógica defines la estructura de árbol de concepto? ¿Cuántos niveles y qué conceptos pertenecen al mismo padre? Y otra pregunta, así como tú dices, ya tenemos la pregunta 2 después de la 1. ¿Es el mismo principio que utiliza ChatGPT para interpretar texto? No, no se sabe muy bien qué usa ChatGPT, porque es una tecnología propietaria. Entonces, no se sabe. En cuanto a cómo se hace el árbol, más o menos es por el sentido común. Por ejemplo, las comidas, los alimentos, pues se dividen en frutas, verduras, zanahorias, etcétera. Hay una clasificación que hizo Princeton, se llama WordNet. No clasifica conceptos, clasifica palabras, pero está bastante bien hecha. Entonces ahí están todos los mares, todas las moléculas, todos los océanos, todos los lagos. Entonces, y luego no es un árbol, son varios árboles. Por ejemplo, México es un país, pero también es una nación y son diferentes conceptos. Entonces, hay ontologías bastante bien hechas y en general lo da el sentido común. Si tú vas a hacer la ontología de una tienda, pues es ferretería, lácteos, cárnidos, licores, y luego los licores se dividen en destilados, en vinos y en mezclas o no sé qué. Y entonces ya vienen las cervezas y ya vienen los nombres y luego ya vienen las presentaciones, de presentación de un cuarto, tequila blanco herradura, presentación de un cuarto, presentación de tres cuartos. Más o menos el dueño de los datos, si, por ejemplo, si son enfermedades, hay una taxonomía internacional de enfermedades. O sea, si son sustancias químicas, los químicos son muy buenos para explicar dónde cabe una molécula, cómo está formada. Creo que ya contesté eso. Sí, muchísimas gracias por tu respuesta, doctor. Muy amable. Bueno, la que sigue. Nos acaba de llegar una última pregunta, doctor, si nos Exacto. permite. ¿Cuánto conocimiento original se ha desarrollado en la última ola de inteligencia artificial y cuánto se ha logrado únicamente por el incremento en poder de cómputo? Es decir, las redes neuronales, los algoritmos genéticos y el álgebra lineal sigue siendo la misma.
no ha habido mucho desarrollo de algoritmos. O sea, el recocido simulado, los transformadores, todo lo nuevo acuérdense que Marvin Minsky, le echó tierra a las redes neuronales, dijo, eso no sirve. Bueno, no servían las redes neuronales de su época, pero luego se inventó el reconocido simulado, se inventó el aprendizaje profundo. Entonces ha habido mucha innovación en computación en general y claro que la tecnología ha ayudado mucho. Los procesadores han bajado mucho de precio. ¿Ok? Otra cosa que ha ayudado mucho es China. Más de la mitad de los investigaciones en inteligencia artificial se hacen en China. Si ustedes ven un artículo de inteligencia artificial, es muy probable que tenga autores chinos que viven en China o que viven en los Estados Unidos o en otros lugares, pues. Entonces, no sé, en números, no sé, pero la inteligencia artificial, la computación en general ha avanzado bastante, en parte por la tecnología del procesador, que se ha abaratado mucho, y en parte porque hay inventos. Simplemente las máquinas de soporte vectorial, o sea, es un método matemático muy bonito para clasificar. Se inventó en el 89. O sea, sí ha habido inventos recientes y ha habido una explosión de inventos. No quiere decir de inventos útiles, sino de inventos. Cosas nuevas que probablemente sirvan para algo. Genial, doctor, muchas gracias. Y una última pregunta, por favor. ¿Qué opinión le merece Stephen Wolfram con su lenguaje Wolfram Alpha que concentra ontologías de datos e instrucciones? A ver, no oí bien, Raúl. Ahí voy. ¿Cuál es la opinión que le merece Stephen Wolfram con su lenguaje Wolfram Alpha que concentra ontologías de datos e instrucciones? Ajá. Bueno, Wolfram es un genio, es millonario para comenzar, matemática, o sea, ha hecho desarrollos muy interesantes. Nosotros podemos derivar, no con números, sino con expresiones usando los trabajos de Wolfram. Luego es un genio en autómatas celulares y el Alfa comenzó bien, pero creo que estos generadores que usan modelos lingüísticos le están ganando. ¿Ok? El problema es que no se sabe mucho ni del alfa ni de ChatGPT, porque son tecnologías confidenciales. Te dicen más o menos cómo trabajan las cosas y tú tienes una intuición porque dices, bueno, si usan transformadores, están usando grafos para hacer deducciones, pero no puedo opinar por falta de información y Wolfram no la da. Perfecto. Doctor, le agradecemos muchísimo. Ahora vamos a proceder con un último mensaje de parte de Alfonso Govela. Adolfo, muchísimas gracias. De verdad, es muy iluminadora tu manera de aproximarte a las cosas. Eres un estupendo ingeniero en el mejor sentido de la palabra, te lo dice un arquitecto, ¿eh? Y eso implica un reconocimiento adicional, porque eres creativo, pero resuelves cosas, ¿sí? Siempre estás pensando cómo aplicar esa creatividad a resolver cosas. La manera como presentaste me encanta. Me encanta porque no nos perdemos en los detalles de una tecnología que, como bien dices, es propietaria, no está abierta y en el fondo no conocemos. Pero nos has presentado la otra cara de la moneda, la cara que es más difícil en realidad, que es la cara de detectar cuál es el problema que se va a resolver. Y luego nos has mostrado el ingenio
para resolver ese problema. Luego vienen las herramientas, ¿sí? Y todos podemos ser más o menos hábiles en las herramientas, pero el aprender a detectar los problemas y a ingeniarnos para resolverlo, me fascinó, ¿no? Sabes que he sido tu fan por muchísimos años, lo seguiré siendo. Gracias por esta excelente presentación. Pues qué bueno que les gustó. Perfecto. Pues bueno, ahora nada más abrirle a toda la gente que nos acompañó, darles también las gracias por haberse unido, pasar esta hora de su día y abrir la invitación para el siguiente jueves de MIT, el jueves 21 de marzo, en donde escucharemos a Abraham Rodríguez. Muchas gracias a todos y buenas noches. Gracias, buen día a todos. Muchas gracias, les deseo muy buena noche. Gracias. Hasta luego.